Saludos, amigos. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Viaje Bíblico. Hoy nos sumergiremos en la fascinante historia de Sansón, conocido como el hombre más fuerte de la Biblia. Sansón es un personaje que ha cautivado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos, gracias a sus increíbles hazañas y a las lecciones espirituales que su historia nos enseña. Sansón no solo era conocido por su fuerza física, sino también por su papel como juez de Israel, elegido por Dios para liberar a su pueblo de la opresión filistea. Su vida está llena de altibajos, momentos de victoria y derrota, pero en cada uno de ellos podemos ver la mano de Dios obrando en su vida. Estoy emocionado de compartir esta historia contigo. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora, sin más preámbulos, sumerjámonos en la increíble vida de Sansón. Sansón, un hombre cuyo nombre se ha arraigado en la historia como símbolo de fuerza y valor, emerge en un periodo tumultuoso de la historia de Israel. Su vida, marcada por la opresión filistea sobre su pueblo, se convierte en un testimonio viviente de la intervención divina en los asuntos humanos. Desde su nacimiento, Sansón fue destinado a una misión divina, una misión que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes jueces de Israel. Dotado de una fuerza sobrenatural desde su concepción, Sansón encarnaba la promesa de liberación para su pueblo. Su fuerza física era asombrosa, superando con creces la de cualquier hombre ordinario. Esta fuerza, un regalo de Dios, lo convirtió en una figura legendaria, temida por sus enemigos y admirada por su propio pueblo. Sin embargo, junto con su extraordinaria fuerza, Sansón también llevaba consigo un peso, el peso de sus propias debilidades. A pesar de su llamado divino y su papel como liberador de Israel, Sansón luchaba constantemente con sus propias pasiones y deseos. Su atracción por las mujeres, en particular por aquellas que eran enemigas del pueblo de Dios, lo llevaría a situaciones peligrosas y comprometedoras. Esta debilidad por las mujeres, aunque era un aspecto fundamental de su carácter, también se convertiría en su perdición. La vida de Sansón es un recordatorio de la complejidad del ser humano y de la constante lucha entre el bien y el mal. A pesar de sus fallas y debilidades, Sansón sigue siendo un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. A través de sus altibajos y experiencias, aprendemos importantes lecciones sobre la importancia de permanecer fiel a Dios en todo momento, incluso cuando enfrentamos las tentaciones más grandes. La vida de Sansón está marcada desde su origen por un pacto divino, un pacto que lo consagró a Dios desde el momento de su concepción. Sus padres, Manoa y su esposa, fueron visitados por un ángel celestial que anunció el nacimiento de un hijo especial, destinado a ser nazareo desde el vientre materno. Este voto de nazareato no fue una simple formalidad, sino un compromiso sagrado que implicaba una consagración total a Dios y una separación del mundo secular. Las restricciones del voto de nazareato, como la abstención de vino, la prohibición de cortarse el cabello y la evitación de la contaminación por cadáveres, simbolizaban la pureza y la dedicación exclusiva a Dios. Para Sansón, estas restricciones no eran una carga, sino un privilegio y una muestra de su compromiso con su llamado divino. A través de su obediencia a estas restricciones, Sansón demostró su devoción y su deseo de honrar a Dios en todo momento. El voto de nazareato marcó el comienzo de la vida extraordinaria de Sansón y estableció el tono para sus futuras hazañas. Desde su nacimiento, Sansón fue destinado a una misión divina, una misión que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes jueces de Israel. Aunque su vida estuvo llena de desafíos y tentaciones, Sansón siempre estuvo comprometido con su llamado divino y dispuesto a sacrificar todo por la causa de Dios. A lo largo de su vida, Sansón demostró una fidelidad inquebrantable a su voto de nazareato, incluso en medio de las adversidades y las tentaciones. Su dedicación a Dios y su disposición para obedecer sus mandamientos lo distinguieron como un hombre de carácter y convicción. A través de su ejemplo, Sansón nos enseña la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios, incluso cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones en nuestras propias vidas.
La vida de Sansón, aunque marcada por su fuerza sobrenatural y su llamado divino, también estuvo plagada de debilidades y tentaciones que finalmente lo llevarían a su perdición. Una de las debilidades más destacadas de Sansón fue su atracción irresistible por las mujeres. A lo largo de su vida, se vio envuelto en numerosos romances y relaciones tumultuosas que finalmente lo llevarían por el camino del error y la desgracia. A pesar de su compromiso con Dios y su llamado como juez de Israel, Sansón sucumbió repetidamente a sus pasiones y deseos carnales. Su atracción por las mujeres, en particular por aquellas que eran enemigas del pueblo de Dios, lo llevó a situaciones peligrosas y comprometedoras que pusieron en peligro su misión divina y su relación con Dios. La relación más conocida de Sansón fue con Dalila, una mujer filistea que fue utilizada por sus enemigos para descubrir el secreto de su fuerza y entregarlo a los filisteos. Cegado por su amor por Dalila y seducido por sus encantos, Sansón cayó en la trampa tendida por sus enemigos y pagó un precio muy alto por su falta de vigilancia espiritual. La historia de Sansón y Dalila es un recordatorio poderoso de los peligros de permitir que nuestras pasiones y deseos carnales nos controlen. Aunque Sansón era consciente del peligro que representaba Dalila, no pudo resistir su influencia y, como resultado, sufrió graves consecuencias. Su historia nos enseña la importancia de permanecer alerta y vigilantes en todo momento, especialmente cuando enfrentamos tentaciones y pruebas en nuestra vida. Además de su relación con Dalila, Sansón también se vio envuelto en otros romances y relaciones tumultuosas que lo llevarían por el camino del error y la desgracia. Su debilidad por las mujeres lo convirtió en presa fácil para aquellos que buscaban su destrucción y finalmente lo llevaría a su caída. La vida de Sansón nos recuerda que incluso los más poderosos pueden caer si no permanecen vigilantes y comprometidos con su llamado divino. Su historia es un recordatorio de la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y de confiar en la fortaleza y protección de Dios en medio de las tentaciones y pruebas que enfrentamos en nuestra vida diaria. El clímax de la historia de Sansón es un momento de gran sacrificio y redención, un acto heroico que sella su legado como un hombre de fe y valor inquebrantables. Después de haber sido cegado y humillado por sus enemigos, Sansón se encuentra encadenado en el templo filisteo, donde es objeto de burlas y desprecio. Sin embargo, en medio de la oscuridad y el desespero, Sansón encuentra fuerzas en Dios y clama por su ayuda una última vez. En un acto de valentía y sacrificio supremo, Sansón se aferra a las columnas del templo y, con todas sus fuerzas, las derriba, provocando el derrumbe del edificio sobre sí mismo y sobre sus enemigos. En un instante, miles de filisteos son aplastados bajo los escombros, y Sansón, junto con ellos, sacrifica su propia vida en aras de la libertad de su pueblo y de la gloria de Dios. Este acto heroico es la culminación de la vida de Sansón, un testimonio de su fe y devoción a Dios hasta el último aliento. A pesar de sus errores y debilidades, Sansón se convierte en un instrumento en las manos de Dios para cumplir su propósito y liberar a su pueblo de la opresión filistea. Su sacrificio final es un recordatorio poderoso del poder transformador de la fe y la valentía, y un ejemplo perdurable de la capacidad de Dios para usar a personas imperfectas para lograr sus propósitos divinos. En este momento crucial, Sansón muestra una vez más su fuerza física, pero también su fuerza espiritual. Su fe inquebrantable en Dios lo lleva a confiar en su poder incluso en medio de la adversidad más oscura. Aunque Sansón pagó un precio muy alto por sus errores y debilidades, su sacrificio final lo redime y lo eleva a la categoría de héroe de la fe. La historia de Sansón nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, Dios está presente y puede usar nuestras vidas para cumplir su propósito divino. A través del sacrificio final de Sansón, vemos el poder transformador de la fe y la capacidad de Dios para obrar milagros incluso en medio de la desesperación más profunda. La vida de Sansón está llena de lecciones valiosas que nos invitan a reflexionar sobre el poder, la soberbia y la fidelidad a Dios. A través de sus altibajos y experiencias, podemos extraer importantes enseñanzas que son relevantes para nuestras vidas hoy en día. Una de las lecciones más prominentes que podemos aprender de la vida de Sansón es la importancia de permanecer fieles a Dios en todo momento.
A pesar de su fuerza sobrenatural y su llamado divino, Sansón se dejó llevar en varias ocasiones por sus propias pasiones y deseos, lo que finalmente lo llevó por el camino del error y la desgracia. Su historia nos recuerda que la fidelidad a Dios debe ser nuestra prioridad número uno, incluso cuando enfrentamos tentaciones y adversidades en nuestras vidas. Además, la vida de Sansón nos enseña sobre el peligro de la soberbia y el orgullo. A lo largo de su vida, Sansón confió demasiado en su propia fuerza y habilidad, lo que lo llevó a subestimar a sus enemigos y a caer en trampas mortales. Su historia nos recuerda la importancia de la humildad y la dependencia en Dios en todo momento, reconociendo que nuestra fuerza y habilidad provienen de Él y no de nosotros mismos. Otra lección importante que podemos extraer de la vida de Sansón es la importancia de permanecer vigilantes y en guardia contra las artimañas del enemigo. A pesar de su fuerza física y su llamado divino, Sansón fue derrotado en numerosas ocasiones debido a su falta de vigilancia espiritual y su complacencia ante la tentación. Su historia nos recuerda que nadie está exento de la tentación y que debemos estar siempre alerta y preparados para resistir los ataques del enemigo. Y así concluye nuestra inmersión en la vida de Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia. A través de su vida y sus experiencias, podemos aprender valiosas lecciones sobre la importancia de permanecer fieles a Dios en todo momento y de confiar en su fuerza y protección en medio de las pruebas y tribulaciones. Espero que esta historia te haya inspirado y te haya dejado con una profunda reflexión sobre el poder de Dios en nuestras vidas. Recordemos siempre que, como Sansón, somos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios y a vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que te haya dejado con una mayor comprensión y aprecio por este fascinante personaje bíblico. No te pierdas el próximo episodio de Viaje Bíblico, donde exploraremos más historias inspiradoras y lecciones espirituales de la palabra de Dios. Hasta luego y que Dios te bendiga.